Continuación se les explicará en qué consiste el proceso constructivo de una alcantarilla de tubo. Previamente a iniciar la construcción de una alcantarilla de tubo en una carretera, se debe considerar algunos aspectos, y algunos de esos aspectos son los siguientes. En primer término se debe considerar su diseño horizontal, o sea, su representación en planta de una carretera. Ya sabemos que pues esas representaciones en planta plasman lo que son algunos alineamientos rectos y curvas. Y también se debe considerar pues el diseño vertical. Prácticamente pues el diseño vertical, como ya sabemos, consiste en lo que es el perfil, y este representa lo que es la proyección del eje real sobre la vía y superficie vertical. Y también debemos considerar los perfiles transversales, que en sí es un corte perpendicular a la dirección del eje de la vía. Están ubicados en cada abscisa y puntos importantes. El diseño de la alcantarilla del tubo es obtener las medidas reales de lo que sería la alcantarilla para construirla. Acá podemos ver algunos ejemplos del diseño horizontal, que es una representación en planta, es un plano. El diseño vertical, pues en la imagen se observa que es lo que es un perfil, y lo que son los perfiles transversales o las secciones, se puede observar igual, y con la misma imagen se puede explicar lo del diseño de alcantarilla, ya que aquí es un plano en el cual nos plasman las partes que la conforman y sus dimensiones. Otras consideraciones muy importantes que se deben de tomar en cuenta antes de iniciar la construcción de una alcantarilla de tubo es, por ejemplo, las obras complementarias a usar. Pues como sabemos, las alcantarillas de tubo por sí mismas no funcionan. Se necesitan otras obras complementarias que hagan que el agua llegue a la alcantarilla de tubo, lo que sería, por ejemplo, las cunetas, contracunetas, bordillos, lavaderos. Estas obras complementarias hacen que y facilitan que el escurrimiento pase por la alcantarilla, y pues en algunos casos se tienen que usar esas obras complementarias y en otros casos no. Sería cosa de analizar en qué situación sí se ocupan. Otra consideración es el presupuesto. Pues como ya sabemos todos, en el diseño se ocupa el diseño que sea más efectivo y más barato. Así es que es muy importante considerar el presupuesto. La memoria de cálculo en sí es una evidencia del proceso que se fue siguiendo para hacer el diseño. Lo que es también se debe considerar, pues, es la maquinaria, ¿no? Y previo a eso, pues se debe analizar qué tipo de máquina se va a ocupar. Y por último, pues las especificaciones técnicas. Muy independientemente del diseño y el cálculo de la alcantarilla, se debe tener en cuenta que debemos respetar algunas especificaciones técnicas que surgen de la normativa que obedecemos. En el inicio del proceso constructivo hay algunas consideraciones igual que hay que hacer. Por ejemplo, pues los materiales que ya sabemos que se van a utilizar de alcantarilla de tubo, pues son los siguientes, ¿no? Existe lo que es la alcantarilla, los tubos de concreto sin refuerzo, los tubos de concreto con refuerzo, y sus especificaciones técnicas y todo lo que tenga que ver con ese tipo de tubo, pues se encuentran en sus normativas respectivas que se ven en la pantalla. Y como también sabemos, existen tubos de lámina corrugada de acero, y para esto también existe una normativa donde vienen sus definiciones, de aplicarlo, su forma de colocación en su respectiva normativa. Y también en las alcantarillas de tubo también se utilizan los tubos corrugados de polietileno de alta densidad, y todo lo que tenga que ver con eso, con lo plasmado en su normativa respectiva. Y esas normativas son muy importantes tenerlas en cuenta, debido a que pues se pueden consultar cuando tengamos alguna duda. Como ya vimos, que se utilizan tres tipos de tubería para este tipo de alcantarillas, pues cada uno se utiliza debido a que cada uno tiene diferentes características. En su caso, los tubos que están hechos de polietileno de alta densidad, nos dice que son flexibles y
y van colocados sobre un terreno o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Su principal característica del polietileno de alta densidad es que es muy flexible y resistente. Y también como existen los tubos de concreto con y sin refuerzo, y que estos son muy utilizados para las alcantarillas de tubo, pues estos nos dicen que son elementos prefabricados en forma circular, huecos y alargados. Estos están provistos de un sistema de punteos. Y también se utilizan los tubos de lámina corrugada. Y estos nos dicen que son estructuras muy flexibles y que se construyen mediante tubos o arcos de lámina corrugada de acero. Como ya había mencionado, antes de iniciar la construcción, es importante tener conocimiento de las propiedades del material con que vamos a ocupar como alcantarilla. Para dar inicio al proceso constructivo ¿cómo se llama? De una alcantarilla, lo primero que se tiene que hacer es, primero se tiene que colocar una estaca en la abscisa donde el plano indica que va a haber una alcantarilla, tomando como referencia la abscisa redonda más cercana. Ese sería lo primero que se tiene que hacer. Después, una vez ubicado el punto en el eje, se procede a calar, nivelar el teodolito sobre este punto. Luego se insera el aparato con respecto al alineamiento de la vía para después ubicar la visual con el ángulo del eje de la alcantarilla. Como tercer paso, pues nos dice que finalmente se ubican dos puntos auxiliares a una distancia prudencial para así evitar que estos se pierdan con el trabajo de las maquinarias al realizar el movimiento de la tierra. Colocando unos pequeños hilos de referencia se transita el teodolito y se colocan dos referencias más en la dirección opuesta. Pues esto es prácticamente lo de hacer un levantamiento, pero dice que como paso 4, el técnico del campo debe elaborar la libertad de replanteo, en el cual se calcula, partiendo de los datos de las secciones transversales, que ya habíamos mencionado porque son muy importantes, todos los datos necesarios como cotas, pendiente y número de tubos, para que el encargado de la instalación tenga todas las herramientas para optimizar el trabajo. En sí, con esto hacen que al ingeniero que se va a encargar de la instalación de esta información ya se le da los datos más importantes con los que se debe construir. Ya tiene todo especificado en un plano. Así es que en eso consiste el primer paso. Eso fue antes de iniciar la construcción, bueno, previamente a su construcción, de hacer correctamente el replanteo, porque con esto se procede a hacer una nivelación en el terreno. Y con esta nivelación lo que se busca es marcar los niveles donde se va a cortar las cotas, y entonces pues si no se realiza antes de que entre la maquinaria, pues lógicamente que después vamos a tener dificultades. La primera etapa de la construcción de una alcantarilla de tubo es la excavación, y en sí esta actividad es lo que primeramente se hace, lo cual consiste en retirar material sin sobrepasar la cota de fondo. Se pueden utilizar diferentes tipos de maquinaria, esto conforme a lo que va a ser pues las dimensiones del tubo y la altura de excavación, y también dependiendo del tipo de suelo en el que se encuentre, ¿no? También debemos considerar que es muy importante respetar la forma de la excavación, debido a que esto ya está especificado y se tiene que respetar la forma. Además, haciendo eso se tiene que dejar una holgura mínima de 50 centímetros. Esto es para permitir la compactación de los materiales que va a tener de relleno. Plantilla de apoyo. Esto es lo que se tiene que hacer después de la excavación. La plantilla de apoyo básicamente consiste en colocar una capa de un material con características, o sea, el espesor, el grado de compactación y el nivel indicado, se tienen que respetar conforme lo indica el proyecto, y esta funciona como una cama que posteriormente se va a seguir a la colocación del tubo. Y ¿cómo se llama? Además, la plantilla debe cumplir con ciertas características. En un caso muy específico, cuando, por ejemplo, la alcantarilla de tubo de concreto, se dice el suelo cemento como protección para las alcantarillas tubulares,
nos dice que la cama, la plantilla de apoyo también debe de ser con este material de suelo cemento. Después de la colocación de la plantilla, pues sigue lo que es colocar los tubos y las juntas. En esta etapa se tiene que tener la maquinaria óptima para poder hacer las maniobras de colocación de ya sea del tubo de concreto, de polietileno o de acero. Y para esto también es muy importante recordar que la colocación siempre empieza de aguas abajo hacia aguas arriba, ubicando pues lo que es un extremo de la junta tipo macho con lo que es las aguas hacia abajo. Después de lo que es la colocación de la tubería, su definición es la siguiente. El relleno es la colocación de materiales seleccionados o no en excavaciones hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cuñas de terraplanes contiguos a estructuras, así como en trincheras estabilizadoras. El relleno es una de las etapas muy importantes porque marca la pauta entre después lo que es la colocación de las terracerías restantes y la colocación de la superficie de rodamiento. Al haber algún problema o algún detalle con el relleno, como todos sabemos, esto va a terminar afectando a la estructura de las capas que les siguen, para verificar que esté el grado de compactación la correcta, pues se tendrá que se tiene la necesidad de verificarlo con un control de calidad, en este caso con lo que son las escalas de volumétricas, pero pues para ser más exactos, existe toda una normativa que nos muestra en qué consiste el relleno, en la cual pues será nuestra normativa de consulta en tres tipos de tres condiciones para que se le considera a un material de relleno. Los materiales que se utilicen para rellenos cumplirán con lo establecido en las normas de materiales para terraplén, de filtros, de las normas del libro del IMT. O sea, deben de cumplir con esas características para poder ser considerados como material de relleno. No se aceptará el suministro y la utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la fracción anterior. Y acá podemos ver que están utilizando en esta imagen, pues material, la bailarina para compactar lo que son el acostillado. Lo siguiente que se tiene que hacer después de la compactación es la protección de la tubería, de las caras de tubería con lo que es el material elaborado en suelo cemento. Cuando se utiliza el suelo cemento como protección del alcantarillado tubular de concreto, se colocará alrededor del tubo una cubierta de suelo cemento de sección trapezoidal de cabeza. Eh, Todo lo que tenga que ver con los muros de cabeza tiene que ver con las siguientes normativas, que es la normativa que le corresponde a elementos construidos con mampostería, con concreto hidráulico y concreto, acero en concreto y estructuras de concreto reforzada. Estas nos dan las propiedades, características que debe cumplir cada muro de cabeza dependiendo pues al tipo de tubería que se ocupó. Estas estructuras, si son construidas en la entrada, se les conoce como muros de cabeza, y cuando se construyen al final se les conoce como muro terminal. El zampeado es una de las etapas, al igual que todo, es muy importante, debido a que pues cuando para eso se ocupa el zampeado, para evitar que se erosione el suelo y después de eso pues que exista alguna falla en la estructura. La definición del zampeado es la siguiente: el zampeado es el recubrimiento de superficies con mampostería de piedra o tabique, concreto hidráulico o suelo cemento con el fin de protegerlos contra la erosión. Hay tres tipos de zampeado: el de mampostería, concreto hidráulico y el de suelo cemento. Y eso sería prácticamente todo lo que tiene que ver con la construcción de una alcantarilla de tubo.